ya, me parece que ya nos hemos reunido una cantidad considerable. ¿No te respondí, Sayas, a ti? Creo que me habías enviado varios mensajes. Voy a revisar eso. Ya está. Bueno, buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de Comunicación 2. Ya estamos en la semana número 8, ¿sí? Y como les estaba diciendo antes de iniciar la grabación, ¿sí? Nosotros para la semana número 10, ¿sí? Ya tenemos que estarnos proyectando para la semana número 10, porque en esa semana tenemos programada nuestra tercera evaluación continua, ¿sí? Voy a proyectar. Buenos días, Jamie. Ok, a ver. Mis disculpe, ¿cuándo Sí. estará publicando la nota de la segunda evaluación? Esta semana, el fin de semana, chicos, he estado un poco complicada de tiempo y como sabrán, ustedes son, bueno, mis salones, creo que ya se los había dicho, ¿no? Mis secciones son un poquito amplias, entonces esta semana ya de por sí estaba complicada con el tiempo, pero igual voy a tratar de que sea máximo el lunes, chicos, de verdad. No les puedo decir que mañana, porque mañana también tengo un día bastante cargado y el domingo pues voy a aprovechar para revisar, pero les aseguraría que recién el lunes estarían sus notas. ¿Sí? Les voy a pedir un poquito de paciencia con eso. Porque así como yo les doy tiempo, les aviso una semana antes, les doy 24 horas después para que puedan entregar, ¿sí? A todos mis salones se los doy igual. Entonces, porque quiero que lo hagan bien, ¿no? Va a pasar lo mismo con la tercera evaluación continua, ¿sí? Les estoy avisando desde ahora para que vayan formando sus grupos de 3. Vamos a ver ese tema en la semana número 9 y también vamos a, si pueden tener un avance o alguna duda para la semana número 10 sería genial. Igual, la misma dinámica que hemos tenido en la segunda evaluación continua, en la semana número 5, 6 y 7, ¿sí? Ya, listo. Bien, chicos, vamos a... esta semana vamos a iniciar un nuevo logro de aprendizaje que justamente tiene que ver con lo que les estaba comentando, el elaborar un texto argumentativo que obviamente tiene que ser cohesionado y coherente, ¿sí? Nosotros ya hemos visto propiedades del texto, ¿no? Cohesión, coherencia, adecuación, ¿sí? Y pues eso lo tenemos que aplicar en nuestro texto argumentativo, ¿sí? Ya sé por qué no, ya te respondí, Saya, ¿sí? Es que miren, ustedes me preguntan cosas que ustedes mismos pueden ver. Me envías tu captura con tu archivo, entonces es lo mismo que yo puedo ver, ¿sí? Por eso, me pareció que sí te había respondido, pero no, se quedó ahí, escrito en el chat nada más. Ya está, entonces para hoy vamos a ver lo que son los vicios del lenguaje, ¿sí? Y antes de comenzar, me gustaría que me digan en qué piensan o con qué relacionan ustedes los vicios del lenguaje. Cuando escuchan vicios del lenguaje, ¿en qué piensan? Profesora. Algo que no se te puede quitar. Ya, algo que no se te puede quitar. Un vocabulario, una manía de manera de hablar, algo así. Ya, una manía, ok. Una costumbre, ¿no? Ya está. Pero una costumbre de una palabra que no se puede quitar, nos dice
¿Quién me habló? Yo, profesora. Flores. Flores, ok. Flores, me voy a acordar. Ya. Recuerden igual colocar en el chat el código de voz y así yo ya sé con quién estoy hablando, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, ¿qué más? A ver, Flores nos ha dado una idea de lo que él piensa. Vicios del lenguaje. Solamente, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan vicios del lenguaje? Dime, Luz. Profesora, yo creo que se da cuando, por ejemplo, sabemos que estamos diciendo mal una palabra o una frase y lo seguimos haciendo, aun cuando nos digan que no se dice así. A ver, gracias. Un ejemplo, Luz. ¿Qué palabra sabemos que está mal empleada, pero lo seguimos haciendo? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Dijiste, todos sabemos que es dijiste, pero cuando le dices a una persona que no es así, entonces se molesta y lo sigue haciendo. Ya, ya, por ejemplo, ¿no? Dijistes. Tú me dijiste tu opinión. Gracias, Luz. Ya, entonces, palabras que empleamos incorrectamente, ¿no? Sí, en realidad tiene que ver mucho con lo que nos ha dicho Luz y Flores, ¿no? Que primero, es una costumbre y es un mal empleo del lenguaje, ¿sí? O un incorrecto empleo, no mal, porque funciona siempre y cuando nos sirva para comunicarnos, ¿sí? La otra persona me entiende, ¿sí? Esto por un contexto, no sé, de familiaridad o porque está masificado, justamente tiene que ver con la costumbre, ¿no? Es tan común para mí escuchar dijistes, ¿sí? Que no me molesta, ¿sí? Yo lo entiendo, ¿ok? Entonces, eso es justamente el vicio del lenguaje, un hábito, ¿sí? Negativo respecto al uso del lenguaje, ¿sí? Vamos a ver nosotros hoy 3 vicios del lenguaje, pero hay muchos más, ¿sí? Tenemos al barbarismo, ¿sí? Tenemos al extranjerismo y la anfibología. Pero, ¿sí? Nosotros vamos a ver que hay muchos más vicios del lenguaje. Por ejemplo, ¿sí? Quiero que vean esta imagen, ¿sí? En la que tenemos una burbuja, ¿sí? Una llamada que dice, ¿almorzamos este mediodía a las 12? No, es una pregunta. Yo les preguntaría, ¿sí? ¿Cuál es el problema en ese mensaje? ¿O no hay problema? La redundancia, profesora. Ya, muy bien. ¿Por qué hay redundancia? Porque ¿Flores? dice mediodía y se sobreentiende que es a las 12. Ya, entonces, Y ¿qué abajo, podríamos hacer en este caso? Yo creo que omitir una de las dos, o mediodía o a las 12. Que Ok, se quede. claro. ajá, exacto. Ya, entonces, por ejemplo, puedo omitir almorzamos este mediodía, ¿no? Y omito las 12. O puedo decir almorzamos a las 12, ¿no? Almorzamos a las 12 como pregunta, ¿no? Entonces, redundancia, ¿no? En este caso, por contenido. Ya se sobreentiende, ¿sí? Que si digo al mediodía, estoy hablando de las 12 de la tarde, ¿no? O si digo a las 12, ya estoy hablando del mediodía. Entonces, no es necesario, ¿sí? Y nosotros ya en clases anteriores habíamos visto, ¿no? Cómo evitar la redundancia. ¿Recuerdan? Habíamos dicho que la redundancia era su enemigo incluso, ¿no? Habíamos hablado de los recursos, no es un versus, de los recursos de cohesión, ¿verdad? ¿Sí? Bien. ¿Y qué recursos de cohesión recuerdan ustedes, chicos? Eran 4, ¿sí? Lo hemos visto o lo hemos mencionado al menos en 2 clases.
¿Perdón? No te puedo escuchar bien. ¿Cómo dijo, profesor? ¿Cuáles son los recursos de cohesión? Los conectores. Ya, los conectores, muy bien. Claro, y habíamos visto dos tipos de conectores incluso, ¿no? Los conectores ordenadores que nos van a permitir estructurar nuestro discurso y los conectores discursivos que nos van a ayudar a enlazar las ideas, ¿no? Teníamos conectores aditivos, de oposición, de consecuencia, temporales, de comparación, ¿no? Ya está. ¿Qué más? ¿Qué otros recursos recuerda? Aquí lo hemos aplicado. Supresión, Miss. Ahora sí me escucha. Supresión, claro, sí. Sí, excelente, gracias. La supresión, ¿verdad? Claro, la supresión va a consistir en la eliminación de una palabra o frase que ya no es necesaria o también una omisión, ¿no? Omitir una palabra o una frase porque ya se sobreentiende, ¿sí? Ya está, ahí está la supresión. Sustitución, muy bien, Pérez. Claro, la sustitución va a tener que ver con el reemplazar, ¿no? Una palabra por un pronombre o un adverbio, ¿no? Por ejemplo, digo, Mario es un empresario, ¿no? Él es muy exitoso, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿no? Ese él que estoy empleando está sustituyendo a Mario, ¿no? Para no repetir, ¿no? Mario es un empresario, Mario es muy exitoso, reemplazo el nombre por un pronombre, ¿no? Adverbio, por ejemplo, me gusta mucho ir para allá, ¿no? En Ica la paso muy bien, ¿sí? Para allá. Allá me remite, ¿no? A un lugar. Y en ese caso está sustituyendo a Ica. Ya está. Pérez también nos habla de la repetición. Claro, pero esta repetición, ¿sí? No tiene que ser literal, ¿verdad? Porque si no, recaeríamos nuevamente en la redundancia, sino que esta repetición va a ser a través de un sinónimo o hiperónimo, ¿verdad? O hiperónimo. A ver, ¿quién me da un ejemplo con hiperónimo? Quiero ver si lo recuerda. Un ejemplo de una oración empleando hiperónimo. Profesora. ¿Sí? Hiperónimo. Uh-huh. Hiperónimo puede ser deporte, fútbol, tenis, vóley, Ya, así. claro, ¿no? Deporte, el fútbol, ¿no? Y ahí estoy empleando deporte como hiperónimo o como otra forma de referirme al fútbol, ¿verdad? Ya está. Listo, chicos. Entonces, nosotros estamos viendo vicios del lenguaje justamente para evitarlos, para estar preparados para cambiar esas costumbres, esos hábitos que tenemos. Dime, Pantaleón. A mí sí iba a ser el ejemplo, sino que llegó tarde el mensaje. Pero el ejemplo sería los países de América del Sur. Ya, y lo específico, ¿cuál sería? Por ejemplo, Perú, Chile, Brasil, Ya está. Bolivia. Muy claro, ¿no? Quiero visitar todos los países de América del Sur, ¿no? Primero Perú, luego Colombia, ¿no?
Entonces funciona, ¿no? Como una categoría más amplia para referirnos luego a algo mucho más. Ya está, muy bien, gracias. Bien, entonces, yo les decía, ¿no? Estos vicios, ¿sí? Tienen que ver con la costumbre, porque quizás todo mi entorno o la mayoría de personas que están en mi entorno emplean así esa palabra. Entonces yo estoy acostumbrada a escucharlo, ¿no? Y por ejemplo puedo decir, ayer me peleé con mi hermano, ¿sí? Ayer me peleé con mi hermano. ¿Cuál sería el error, chicos? Lo voy a escribir. Ayer me peleé con mi hermano. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuál sería el error? Sí, Juárez, excelente. Peleé. Sí. ¿Qué pasa con peleé, chicos? ¿Cómo debería de ser? ¿Ayer me peleé con mi hermano? ¿O ayer me peleé? Excelente, Juárez, ¿no? Ayer me peleé con mi hermano. ¿Sí? Esta es la forma incorrecta de conjugar el verbo pelear, ¿sí? Y esa es la forma correcta, ¿sí? Pero quizás por quizás por un uso masificado, podemos creer que estamos conjugando bien el verbo, ¿sí? ¿No? También puede ser, ¿no? Como dice Juárez, ayer tuve una pelea con mi hermano, ¿no? Ya nos resuelve la duda, ¿no? Ya evitamos usar esa palabra, pero es bueno conocerla, ¿sí? Entonces, a nivel de habla, ¿sí? Se me entiende, ¿ok? O sea, se me entiende, si yo digo, por ejemplo, haz tu tarea, ¿ustedes qué van a entender, chicos? Cuando digo, haz tu tarea. Que realicemos nuestra tarea. Claro, ¿no? Ustedes me entenderían, bueno, que yo les he pedido que realicen su tarea, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo escribo? Haz tu tarea. ¿Sí? ¿Cuál es el error ahí? Haz, ¿no? Claro. El error está en haz. ¿Por qué? Yo lo escuché bien, pero lo escribo mal. Yo lo pronuncio bien, pero lo digo mal. Lo que pasa es que haz es una palabra ¿sí? Suena igual. Nosotros con Z, que tiene que ver con el verbo hacer, y es el que necesitamos aquí, ¿sí? Suena igual que el verbo haz, que tiene que ver con el hacer, aquí se relaciona con el verbo haber, ¿sí? Deviene del verbo haber, ¿sí? Haz, por ejemplo, lo podemos usar para hacer preguntas, ¿no? ¿Has visitado el Cusco? ¿Has almorzado? ¿No? Entonces, tiene que ver con el verbo haber, ¿sí? Claro, debería ser as. Muy bien, Silvera. Ya está. Entonces, a nivel de comunicación oral, chicos, mientras se nos entienda, todo funciona, ¿sí? Pero a nivel de la escritura, sí tenemos que ser mucho más cuidadosos para poder transmitir nuestro mensaje de forma efectiva. Y en ese caso tenemos que saber qué vicios de lenguaje o qué vicios de redacción tenemos que evitar, ¿sí?
Los vicios de redacción son muy amplios, ¿sí? Puede ser por imprecisión, puede ser por una construcción inadecuada, puede ser por falta de concordancia, por falta de claridad, es muy ambiguo, ¿no? Lo que yo estoy proponiendo. También tiene que ver con lo que me decían ustedes, ¿no? Repetir frecuentemente una palabra o frase, ¿no? O quizás repeticiones inadecuadas, que ya no son necesarias. ¿Sí? Ya está. Vamos a ver al primero de los vicios, ¿sí? Que va a ser el barbarismo. Y esto va a suceder cuando se cometen errores, ¿sí? Tanto en la escritura como en la pronunciación o también el usar de forma inadecuada una palabra, ¿sí? Aquí les presento 3 ejemplos. El primero, ¿no? He caminado todo el día. Me duelen los pies. ¿Sí? Dime, Chavarría. Profesora, disculpe, ¿y en las jergas también sería un barbarismo? Claro, o sea, como te digo, ¿no? A nivel de comunicación oral funciona porque estás transmitiendo una idea, ¿no? Pero a nivel de la redacción es lo que tenemos que cuidar. ¿Sí? El barbarismo sí encajaría dentro bueno, las jergas, ¿no? Porque estás empleando de forma incorrecta el lenguaje. Por ejemplo, cuando acortamos palabras, ¿no? ¿Cómo estás, mazo? ¿No? Respondes mazo. Pero, ¿qué significa mazo? Ahí, mazo, ¿sí? Podría llevarnos a pensar que estamos pensando en una especie de herramienta, ¿no? Para golpear, un mazo. Pero, lo que yo realmente quiero decir es más o menos, ¿no? Más o menos. Pero nosotros informalmente podríamos decir mazo, ¿sí? ¿Se entendió, Chavarría? Sí, mis gracias. Listo. Entonces, a nivel de la comunicación oral funciona porque se nos entiende, ¿sí? Pero a nivel de la escritura sí tenemos que ser mucho más conscientes de cómo escribimos, qué palabras estamos usando, cuál es la sintaxis, cómo estamos combinando nuestras palabras, ¿sí? En el primer ejemplo, ¿cuál es el error, chicos? He caminado todo el día, me duelen los pies. Pieses. Pieses, ¿no? ¿Cómo debería ser? Pies. Pies nada más, ¿no? Porque sabemos que el plural de pie es pies, ¿sí? No es pieses, ¿ok? En el segundo ejemplo, la xenofobia es el rechazo a los extranjeros. ¿Cuál sería el error? Extranjeros. Claro, debería ser con J. Extranjeros. Ya. Y Cortés, dime. xenofobia es con X. Ah, ya, claro. Xenofobia es con X, ¿no? Muy bien. En este caso, ¿sí? Es un error de ortografía, ¿no? Estamos cambiando aquí una letra por otra, ¿no? Aquí debería ser xenofobia con X y extranjeros con J. ¿Sí? Ya está. Nadie ha venido a la fiesta. ¿Cuál sería el error? Nadie. Nadie sería. ¿Por qué, chicos? Si yo quiero decir en plural, yo quiero pluralizar nadie. ¿Por qué no funciona nadie? ¿Cómo debería ser nadie en plural? A ver. ¿O no puedo pluralizar nadie? Es que no se pluraliza porque ya generaliza ya. Claro, Pienso que en realidad no puedo pluralizar, ¿no? Porque no hay nada que pluralizar.
Sí. Estoy hablando de 0 personas, ¿no? De 0, no hay nadie. Claro, no se puede. Muy bien, chicos. Entonces, hay palabras que nosotros no podemos pluralizar, como nadie, ¿no? Nadie. ¿Okay? Nadie ha venido a la fiesta. ¿Okay? Pero también puede ser, ¿sí? Como les decía, un error de concordancia. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, ellos compró, ellos compró mesas y sillas, ¿sí? Puedo decir él compró una mesa y un silla. ¿Sí? Son 2 oraciones aquí distintas. En la primera oración, chicos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el barbarismo? ¿Cuál es el error? Compró. ¿Cómo debería ser? Compraron, ¿no? Claro. Compró. Tengo que vincular muy bien el sujeto con el verbo, ¿no? Tienen que tener una misma combinación. Si aquí estoy hablando de varias personas, ¿no? El número es plural, ¿no? Género masculino, en este caso. El verbo también tiene que compartir. Bueno, en el verbo no hay género, ¿sí? Pero sí hay número, ¿ok? Entonces yo diría, ellos compraron, ¿sí? No compró, sino compraron, porque tiene que mantener la pluralidad del sujeto, ¿sí? En la número 2, chicos, ya está bien. Sujeto y verbo están muy bien, ¿no? Singular, singular. Él compró una mesa y un silla. Una silla, ¿no? Muy bien, claro. Tengo que también mantener la concordancia, ¿sí? En todo momento. Sí, yo estoy acá hablando de un objeto, ¿no? Que es, sí, está como singular y de género femenino, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con silla, ¿no? Singular, género femenino. Entonces, su artículo también tiene que estar en femenino y en singular. Ya está, listo. Claro, un error también podría ser, ¿no? Como dice Chavarría, un barbarismo sería comprastes, ¿no? Y lo correcto debería ser compraste, ¿no? Entonces, esta S al final, ¿no? O tú fuiste, ¿no? Tú fuiste a la playa, ¿no? Esta combinación, ¿no? No existe o no es correcta, ¿sí? Ya está. Entonces solamente sería fuiste, ¿no? Tú fuiste a la playa. Ah, claro, Silvera, ¿no? Nos dice el haiga. Ojalá no haya tráfico. Ojalá no sé, o ve antes de que haya mucha cola, ¿no? Haiga. Entonces, haiga no existe, está mal la combinación, ¿no? Claro, debería ser haya. ¿Sí? Ve antes de que haya cola, ¿no? O de que haya mucha cola, mucha fila, ¿no? En la imagen, chicos, ¿cuál es el problema? Hay mala ortografía, mala escritura. ¿Ya? ¿Cuál sería ahí el error? Respeto con Z lo escrito. Ala lo escrito junto. Y educación lo escrito
con con S. Ya, entonces aquí lo cambiamos por respeto con S, y educación con C, ya, ¿y qué más? La tilde. Tilde. Sí, ya está. Muy bien, chicos. Listo. Entonces, estos son algunos barbarismos también. Y también podemos encontrar, ¿no?, estos errores comunes en cuanto a la pronunciación, ¿no? Es incorrecto decir roceo cuando nosotros queremos decir rocío, ¿no? Rocío, por ejemplo, ¿no? Vi o presencié el rocío de la mañana, ¿no? O sea, esas gotitas que aparecen en las plantitas. Ayer me peleé con mi hermano, ¿no? Es peleé, ¿no? Ayer me peleé con mi hermano. Para emplear o para querer decir, ¿no?, vacío decimos vacío, ¿no? Está vacío, cuando queríamos decir vacío, ¿no? Alineé con alineé, ¿no? Entonces, estas construcciones, sobre todo, las que tienen doble vocal, ¿sí?, pueden ser confusas porque ya estamos acostumbrados a usar o a escuchar esas palabras, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros en nuestra redacción no podemos dejar pasar, ¿sí? También los barbarismos van a tener que ver con el uso, ¿sí?, o bueno, cuando no incluimos tildes, ¿verdad? A ver. Ya, por ejemplo, ¿no? Yo quiero decir exámenes, ¿ok? Me dan un segundito, chicos, mi mascotita está haciendo un poquito de ruido. Vayan viendo, vayan pensando en ejemplos, ¿sí? Al regresar, solo un minuto, al regresar quiero ejemplos de barbarismos. Listo, chicos, a ver, ya regresé. Les estaba diciendo, ¿no? Cuando yo escribo exámenes y no le coloco la tilde, sería un barbarismo, ¿no? Y si yo a examen le coloco tilde, también sería un barbarismo, ¿sí? Aquí, a ver, voy a colocar de nuevo, ¿sí? Exámenes sin tilde es un barbarismo y examen con tilde también es un barbarismo porque esta palabra no debería de llevar tilde, ¿sí? Porque por ubicación de sílaba tónica es una palabra grave que termina en N, entonces no va a llevar tilde, ¿sí? En cambio, exámenes, ¿sí?, es esdrújula y las esdrújulas siempre llevan tilde, ¿sí? Entonces, no hay que olvidarnos de la tildación,
¿Sí? Listo, chicos. Ahí está. A ver sus ejemplos. Jara nos dice, ¿no? Satisfació, claro. Podríamos pensar que lo correcto... Dime, Chavarría. Profesora, también he visto mucho que en el momento de saludar escriben hola, pero sin H. Ah, claro, ¿no? Sí, justamente yo vi ese ejemplo y ya no está. ¿Alguien lo puso y lo borró? o me Sí, imaginé. yo lo puse, pero lo Ah, borré ya, para decirlo por ah, voz. ya. Sí. Ah, ya, listo. Está perfecto. Miss, Bien. disculpe, y también cuando Sí. dicen pues, en vez de decir pues, dicen P. Claro, también, ¿no? P. O también, como les decía, ¿no? Las contracciones que nosotros hacemos. En el ámbito del habla funciona, ¿sí? Ya por costumbre, ¿no? Pero ya al momento de redactar, por ejemplo, cuando hago referencia a mi mamá, ¿no? Si estoy escribiendo de ella, no le voy a decir ma, ¿no? Le dije a mi ma que, no sé, algo, ¿no? Puedo utilizar mamá, ahí completo, ¿no? Ahí ya, estaba en ya pantaleón, ¿no? Dice pizza, ¿no? Pizza, cuando se escribe con doble Z, ¿no? Pizza. Cortés nos dice inauguración, ¿no? Claro, inauguración, cuando es inauguración, ¿no? O como nos decía Chavarría, ¿no? Hola, y debería ser hola con H, pues, ¿no? Del saludo. Y con el verbo, ¿sí? Iba a ir al verbo de satisfacer, ¿sí? Por la forma en la que nosotros combinamos, ¿sí? El verbo, podríamos pensar que satisfació, ¿sí? Está empleado correctamente, pero no es así, sino que, como nos dice Jara, debe ser satisfizo, ¿sí? Suena raro y suena extraño porque uno no lo empleamos mucho, ¿sí? Y este verbo de satisfacer es muy peculiar, ¿sí? Entonces, porque algunas palabras nos suenan raro, pensamos que no se escribe así, ¿no? Como peleé. Ah, claro, las abreviaturas, ¿no? También, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Que me pongan en un subtexto argumentativo. ¿Qué? ¿No? Que demuestra, ¿no? Que demuestra y pongo ahí qué. O ya quiero ser un poquito más educado, le pongo aquí su qué y apóstrofo. No, sí tiene que ser qué, la palabra completa. La Cabrera ya dice no, debería ser satisfecho y no satisfacido, ¿no? Claro. Ya. Bien, chicos, ¿tienen alguna duda respecto al barbarismo? Profesora, Sí. entonces solo el barbarismo solo es el mal uso de la escritura. No, también cuando lo pronunciamos mal. Ujú. Ahí también. O por ejemplo, cuando empleamos una palabra, sí que es similar, pero está fuera de contexto. Por ejemplo, ¿no? A veces podemos confundir, ¿no? Los sonidos, porque nosotros en Lima, sobre todo, ¿no? Tendemos a caer en lo que es el yeísmo.
Y el yeísmo no es otra cosa que emplear frecuentemente el sonido de Y, ¿sí? Como dicen ustedes, se me perdió la llave. ¿Dicen llave o dicen llave? ¿Dónde habré dejado mi llave? ¿No? En ese caso, yo estoy usando llave, ¿sí? Llave, ¿no? ¿Cuándo debería ser llave? O sea, me estoy refiriendo al sonido, ojo. Entonces, cuando yo lo escribo, ¿no? Como decimos, el español se escribe como suena, perdí mis llaves, ¿sí? Perdí mis llaves. Entonces, ahí, ¿no? Estoy empleando la pronunciación, me ha llevado al error en ese caso, ¿no? Perdí mis llaves, debería ser, ¿sí? O hoy quiero comer un pollito. ¿Decimos pollito o decimos pollito? ¿No? Entonces, en ese caso, más que obedecer al sonido, tenemos que recordar, ¿sí? Es casi como buscar en nuestra biblioteca de palabras y saber cómo se escribe, ¿no? Quizás en llave no sea tan común, ¿no? Pero sí he visto algunos errores de, por ejemplo, cuando queremos usar el verbo caer, ¿no? Yo quiero decir, él se cayó, ¿sí? Pero en vez de cayó, utilizo él se cayó, ¿sí? Del verbo callar, ¿no? Incluso hay otro, pero ya no lleva tilde, sino como callo el de los pies, la acumulación de piel, ¿no? El callo, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar nuestra ortografía para justamente no caer en esos errores, ¿sí? Chavarría, no sé, así, Chavarría de nuevo, dime. Sí, a veces también escribimos mal yendo con doble L, así, o no de la pronunciación. Claro, ¿no? Escribe, estoy yendo para allá, ¿no? Y debería ser estoy yendo para allá. O a veces no me ha tocado ver, pero sí he visto algunos me han comentado que escriben así, yendo, ¿no? Y es yendo en este caso, ¿no? Lo correcto es estoy yendo para allá, no yendo ni yendo. ¿Sí? Ya está. Por ejemplo, a nivel de pronunciación, ¿no? Como me dijeron aquí, inauguración, ¿no? Mañana iré a una inauguración, ¿no? Entonces ahí estoy pronunciando mal, debería ser inauguración, ¿sí? Entonces, el barbarismo va a incluir tanto a lo escrito como lo oral, tanto como cuando escribimos como cuando hablamos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos, sobre los barbarismos? Todo claro, mi. Listo. Bien, vamos a ver otro vicio del lenguaje que también tiene un uso masivo o es muy común y a veces no advertimos que puede ser un problema. ¿Por qué puede ser un problema? Porque luego ya no sabemos cómo o perdemos esas palabras del español que estamos reemplazando por otras de un idioma extranjero, o sea, por otro idioma, ¿sí? Ojo, no todas las palabras en otro idioma van a ser extranjerismo, sino que vamos a decir que existe extranjerismo cuando empleamos una palabra sin utilizar el equivalente que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, un extranjerismo sería happy. Hoy estoy happy, ¿no? ¿Por qué utilizamos happy si nosotros tenemos su equivalente
algunas palabras del español, por ejemplo, feliz, alegre, ¿no? Pero preferimos usar happy, porque para nosotros, no sé, es una tendencia, es por moda o por por seguir el comportamiento de un grupo, ¿no? Bueno, todos mis amigos dicen, estoy happy, entonces yo también lo voy a emplear. ¿Sí? Claro, ¿no? Ahí Chabelo dice sad, ¿no? Estoy sad. Claro, también es un extranjerismo porque nosotros tenemos su equivalente, ¿no? Porque no decimos, hoy me siento triste, ¿no? Estoy triste, por ejemplo. ¿Sí? Pero va a haber otras palabras, por ejemplo, internet, ¿sí? Yo les pregunto, ¿qué palabra reemplaza en el español a internet? ¿Habrá una palabra que reemplace a internet? Podrán decir, profesora, pero internet es una palabra que refiere a la red internacional, ya, pero decir o no tiene el mismo significado de internet, ¿sí? Web. Tampoco, web puedo pensar en una página web, no es lo mismo, yo me puedo referir a la conexión, ¿no? Que hay. Wi-Fi no, tampoco. El Wi-Fi, a ver, ¿cómo podrían? Wi-Fi no es una palabra en español. ¿Cómo expresan el significado de Wi-Fi o Internet usando el español? ¿Habrá una palabra? O quizás software. Si yo digo software y lo utilizo equivalente a un programa, no es lo mismo. Puede ser un programa de educación, puede haber un programa social, o sea, programa no me dice mucho respecto a lo que es software. ¿Sí? Ciberespacio, Miss. Ciberespacio. Pero ciber, no es una palabra netamente española, ¿no? El Sí, mundo entonces, ya, les digo, a ver, no tengo conexión, en vez de, ya, pero esta conexión puede ser, yo no tengo conexión emocional con alguien, no conecto, entonces, conexión no necesariamente es internet, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no encontramos un sustituto o un equivalente de esa palabra, internet o software, ¿sí? No estamos hablando de un extranjerismo. Son palabras que adquieren su significante en su idioma original, ¿sí? Porque tu Wi-Fi es una tecnología, ¿no? Internet también, software también, entonces han sido creados como tales y en cualquier parte del mundo los conocen como Internet, Wi-Fi o software. ¿Sí? Coincidentemente es del idioma inglés, ¿no? Tiene su origen en el inglés, pero podría ser también en otro idioma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no vamos a encontrar equivalentes de estas palabras en el español, no hay, ¿no? No hay equivalente. Entonces, no estamos hablando de extranjerismos. Los extranjerismos van a ser estas palabras que nosotros tranquilamente, sí, podríamos usar los equivalentes en español, pero elegimos usar esos préstamos de otro idioma, ¿sí? Por ejemplo, cuando le dices no a alguien, bon appetit. O sea, la única frase del francés que te sabes y la utilizas siempre, ¿no? Por no decir buen provecho, ¿no? O que aproveche. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Aquí
En estas 3 oraciones hay palabras resaltadas, ¿sí? Que nosotros vamos a buscarle el equivalente en el español, ¿sí? Me voy a preparar un sándwich, ¿sí? ¿Cómo podríamos reemplazar? Me voy a preparar un sándwich. Me voy a preparar un Un triple. bocadillo. Me voy a preparar un bocadillo. Un bocadillo es muy general. No, o sea, un bocadillo puede ser una papita Lay's, papas fritas, ¿no? Un bocadillo puede ser muchas cosas. Puede ser, Un me voy a preparar. emparedado. Muy bien, Jara. Sí. Pero me dirán, profesora, nosotros no usamos esa palabra de emparedado. Bueno, nosotros no, en Perú específicamente no, porque nosotros somos mucho más, ¿cómo puedo decir? Mucho más descriptivos, ¿no? Me voy a preparar un pan con palta, un pan con mermelada, ¿no? O sea, nosotros somos muy específicos para hacer referencia al emparedado, que es pan, ¿no? Con algo dentro, ¿no? Y el otro pan. Entonces nuestra preparación está entre 2 panes, es un emparedado, ¿no? No es una hamburguesa porque la hamburguesa básicamente ya te está diciendo qué ingrediente tiene, no va a tener carne bueno, va a tener carne, ¿no? Y con una cierta ya preparación definida, ¿sí? Pero el emparedado va a hacer referencia a esta, ¿cómo podemos decir? A esta mezcla o a este preparado que tenemos nosotros, el acompañamiento de un pan, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes tu pan de molde, le pones jamonada, le pones quesito y lo cierras, ¿no? Y ya es tu emparedado. Pero como les digo, nosotros no lo solemos usar porque somos bien específicos. Voy a comer mi pan con palta, decimos, ¿no? Y ya está. Pero sí, para no decir sándwich, podríamos decir emparedado, ¿sí? Este film fue el mejor que he visto, ¿sí? En este caso ya está españolizado en realidad cuando tiene la E, ¿sí? Este film, hasta M, sí estaría usando un extranjerismo, ¿sí? Filme, por ejemplo, lo dicen en España, ¿no? Este filme fue el mejor que he visto. Filme, sí, es una palabra que haría referencia a ¿qué? ¿Cómo podríamos reemplazar film nosotros? Película. Película. Claro, película. ¿Ya? Esta pandemia generó estrés. El estrés es una condición, ¿no? Una enfermedad, podríamos decirlo así. Y ya está españolizada. Pero cuando nosotros la escribimos con doble S, ¿sí? Estamos frente a un extranjerismo. ¿Cómo deberíamos escribir estrés? Malestar. Claro, ¿no? Estrés, muy bien, Jara. Sí, es tres. Y su tilde más. Claro. Y esto. Muy bien. Y tenemos una viñeta, ¿no? Como ejemplo de Mafalda nuevamente. Nos dice, ¿no? Emma se asoma, ve la mesa de la sala. Mamá, ¿la sala qué pieza viene a ser? Y la mamá le responde. Otra forma de, usando un extranjerismo, de hacer referencia a la sala, ¿no? Y Mafalda se queja y dice, ¿por qué demonios no escribirán estos libros en castellano? ¿No? Porque está tomando a la sala, ¿no? Como el living, ya lo entiende mejor empleando el término extranjero, ¿no? Y eso es lo que pasa, a veces por usar estos extranjerismos ya no sabemos, ¿no? O olvidamos
que esa palabra hacía referencia a ese significante, ¿no? A ver, una palabra que nosotros ya solemos emplear muy comúnmente, ¿no? Break. Profesora, ¿va a haber break? Me podrían preguntar, ¿no? Les diré, no, no va a haber break, ¿sí? Pero ¿qué palabra hace mención a este significante? ¿Cuál es el Recreo, hora. Receso. Recreo, hora, receso, no? Claro. Para hacer mención a receso. Claro, a ver, perfecto nos dice, ¿no? Outfit, ¿no? ¿Con qué outfit vas a ir, no? O look, ¿no? A ver, ¿con qué? ¿Cuál sería el equivalente de outfit en el español? Vestuario. Estilo de ropa, vestuario. Estilo de ropa. Claro, hacer, claro, ¿no? ¿Con qué vestimenta, ¿no? ¿Cuál va a ser tu vestimenta para ir o cómo vas a ir vestido, ¿no? Ya está. A ver, Chavavia nos dice baby, ¿no? Un bebé. Por ejemplo, cuando se dice Miss, ¿no? Miss, su significado literal es señorita, pero ustedes lo utilizan en este contexto como equivalente a profesora, ¿no? Ya está. Entonces vamos a ver algunos extranjerismos que son frecuentes. Por ejemplo, cuando decimos amateur, ¿no? Nos estamos refiriendo a alguien que está iniciando en algo, es un principiante o aficionado también, ¿no? No tiene el nivel suficiente de experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos expertise, en vez de decir experiencia, ¿no? Manager, representante o director, ¿no? Living, por no utilizar la palabra sala. Staff, ¿no? Tenemos un staff profesional, ¿no? O staff debidamente capacitado, ¿no? Entonces ahí, ese staff ya está haciendo referencia en realidad a un equipo o una plana especializada, ¿no? Team es mucho más informal para hacer referencia a equipo, ¿no? Hoy vamos a ver, les voy a presentar 5 tips de decoración navideña, 5 consejos, ¿no? Mi señorita, ¿no? Ustedes lo utilizan en el contexto de profesora, ¿no? Confort, para referirse a la comodidad, bienestar. No tienes que salir de tu zona de confort, nos dicen a veces. A ver, Chavia nos dice chef, cocinero, claro. A ver, ahora sí me interesa que me digan más ejemplos ustedes, chicos, de extranjerismos. Como les he dicho, lo más frecuente para nosotros es el inglés, pero vamos a llamar extranjerismo a todo aquel préstamo de otro idioma. ¿Sí? Claro, qué cool, ¿no? Juárez, en este caso, cool, ¿cuál sería el equivalente a en el español, perdón? Ok, ¿no? Pitot nos dice, ok. Claro, está bien, ¿no? Para no decir está bien, ok. Touché, ¿no? Me colocan algo fast, nos dice Luz. Claro, algo rápido, ¿no? Touché, ¿cuál sería el significante o el equivalente, perdón? Creo que no tiene una palabra sola que traduzca eso, Pero pero es cuando alguien dice algo que
que desmorona el argumento de otra persona, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, sería como, va a depender también del contexto en el que nos encontremos, ¿no? Como les digo, Miss, ustedes no lo utilizan con el contexto de señorita, sino más de profesora, ¿no? En este caso, touché sería como desarme o desarmado, ¿no? O sea, como dices, te baja el argumento, o sea, te lo inhabilita, ¿no? O te da la contra. Short, ¿no? Pantalones cortos. Barman, Luz, ¿cuál sería el equivalente de barman en el español? Sería grande el significado hombre del bar o chico que atiende el bar, pero nosotros preferimos decirlo barman. Ya, pero en una sola palabra, ¿cuál sería barman? ¿Quién sería un barman? Chico que atiende el bar. Ya, pero sin explicarlo, es que justamente eso es lo que el extranjerismo provoca. Que yo, cuando quiera decir o cuando quiera utilizar barman, ¿sí? En la palabra en español, ya no voy a saber cómo, o sea, es el chico que atiende el bar, el que está detrás de la barra. Ya, pero sin explicarlo, sería, por ejemplo, en Los Simpson, ¿no? Si han visto a Moses Slack, él es no es mesero. Él es el cantinero, mi. El cantinero. Sí, es que a nosotros cantinero nos suena como otra cosa, ¿no? No es un barman, o sea, el barman es en un club mucho más respetable, ¿no? En una cantina no, lo siento, es un cantinero, ¿sí? Solo que yo no quiero decir que yo soy cantinero, quiero decir que soy barman. Me da otro estatus, me da otro nivel, ¿sí? Pero es un cantinero, solo que lo asociamos justamente por emplear frecuentemente o ya una costumbre es decir barman, se nos olvida, ¿no? Que cantinero es la palabra que nosotros deberíamos de emplear. Sí, a ver. Camarero, camarera. Ya, pero para nosotros es un cantinero, ¿sí? Confort, comodidad, chance, oportunidad. Ajá, claro, te voy a dar otra chance, ¿no? Te voy a dar otra oportunidad. Ya está. Sport, deporte, ¿no? Voy a hacer algo de sport. Voy a hacer deporte. Y ya está. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta sobre el extranjerismo? Ya les he dicho que el extranjerismo se va a dar siempre y cuando yo tenga una palabra equivalente en mi propio idioma. ¿Sí? Bye, ¿no? Pero ahí es bye, ¿no? Adiós. Ya está. También puede ser en otros idiomas, como han dicho sus compañeros, ¿no? Touché, bon appetit, o usando el italiano, ¿no? El capisci, ¿no? Como entendiste, ¿no? También, por ejemplo, el arigato en japonés, ¿no? Gracias. Ya está. Bueno, me dicen si hay alguna pregunta. Vamos a ver ahora el último vicio del lenguaje que teníamos programado para hoy y va a ser la anfibología, ¿sí? Eso va a suceder cuando, por la forma en la que está construida esa oración, nos puede llevar a tener más de una establecer un doble sentido, ¿sí? O a llevar a formularnos varias preguntas, ¿sí? Por ejemplo, si decimos, comeré un pastel solo, ¿sí? Yo podría decir, ¿no? O podría preguntar, ¿vas a comer el
pastel sin compañía? ¿O es que vas a comer solamente el pastel, no vas a tomar tecito, no vas a tomar nada, solamente el pastel? O quizás podría también preguntarnos si no le vas a agregar nada a ese pastel, o sea, no le vas a agregar, por ejemplo, foch, ni chocolate, ni crema chantilly, nada, solamente así, tal cual te lo vino, tal cual te vino el pastel, ¿no? Tal cual te lo prepararon, o solamente la masita, ¿no? Entonces, no queda muy claro, o sea, puede tener más de una interpretación. Yo lo puedo tomar como que va a comer solo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Judith, ¿no? Puede tomar, ¿qué es eso, Ortega? No puedo, bueno, si me das un link, no, ya no puedo ver. Pero me gana la curiosidad, a ver, vamos a ver. Ahora, espero. Está cargando. Creo que me salió una publicidad. Ya bueno. Lo intenté, pero me salió publicidad. Ya. Cuando decimos, ¿no? La niña de Mercedes habla mucho. Nos preguntamos, ¿Mercedes es una niña o Mercedes tiene una hija? ¿No? Estamos hablando de la mamá, estábamos hablando de la hija. O puede ser, ¿no? Que hay un lugar, ¿sí? Hay un pueblito, por ejemplo, que se llama Mercedes, y esa niña, ¿no? Proviene de ahí, ¿sí? Entonces, no sabemos exactamente de qué nos está hablando, de una niña, de una mamá, ¿no? O sea, ¿de quién? ¿No? Por ejemplo, también la imagen que vemos, ¿no? Ahí está Felipe de espaldas y nos dice, por favor, deme un par de medias para niños de algodón, ¿no? O sea, los niños son de algodón, ¿no? O es que yo quería un par de medias que fueran de algodón, ¿no? O también, por ejemplo, cuando tenemos casos así, ¿no? La tortuga de mi vecina es muy lenta, ¿sí? Ok. Entonces, ¿no? Podría preguntar, ¿yo le estoy diciendo a mi vecina tortuga o es que mi vecina tiene una mascota que es una tortuga? ¿Sí? Entonces, se va a dar más de una interpretación. No va a quedar muy claro, es un poco ambigua también estas construcciones, ¿sí? Por ejemplo, si digo, ¿no? Lo vi, o la vi, puede ser, lo vi mientras conducía. ¿Sí? Entonces, o yo puedo decir, ¿no? Alberto está muy cambiado, lo vi mientras conducía. Yo puedo preguntar, ¿quién estaba conduciendo? ¿Alberto o la persona que ve a Alberto? ¿No? Digo, Alberto está muy cambiado, lo vi mientras conducía. ¿No? Entonces, en este caso, ¿sí? No queda muy claro quién conducía. ¿Sí? Entonces, es un poco ambigua esta construcción. Y para ello, pues tenemos que reformular, para evitar anfibología, tenemos que organizar mejor estas palabras, ¿sí? Yo podría decir, ¿no? Deme un par de medias de algodón para niños, ¿no? O, por ejemplo, alguna vez, ¿sí? En algunos productos habrán visto que sucede esta cierta anfibología, ¿sí? Porque el orden
de las palabras no nos ayuda a darle claridad, más bien nos confunde, ¿no? Jabones para niños con forma de hipopótamo. Entonces, por la forma en cómo está construido, ¿no? Yo podría decir forma de hipopótamo, ¿no es cierto? Le puedo dar un sentido cómico, no me voy a reír, evidentemente, de leer una idea así, ¿no? Porque está conduciendo a una ambigüedad. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, lo de anfibología? Mis otro ejemplo, por favor. Listo, a ver. Por ejemplo, si les digo, ¿no? A ver, dime, Luz. Profesora, ¿podría Sí. ser la gata de mi vecina? Hace mucho ¿La qué? ruido. ¿La qué? La gata de mi vecina. Ya, la gata de mi vecina, ¿no? La gata de mi vecina hace mucho ruido. ¿Sí? Ruido. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta de que en esta oración y en las demás que hemos visto, si nosotros, ¿sí? Tratamos de entender, ya bueno, diremos, ¿no? Ah, bueno, me está hablando de la mascota, ¿no? Pero tal y como está construida la oración, también nos puede dar otra interpretación, ¿sí? Entonces diría, le estoy diciendo gata a mi vecina, o estoy hablando de la mascota, ¿sí? O sea, sí lo voy a entender, pero eso no quita que se pueda dar más de una interpretación, ¿sí? Queda la duda, ¿no? ¿Se entiende ahora sí? Gracias, Luz, por tu ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? No recuerdo quién me preguntó, quién me pidió otro ejemplo. ¿Se entiende, chicos y chicas? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Gracias. Sí, Miss. Listo, gracias, chicas. Bien, entonces, como no tienen dudas, vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio y el segundo ejercicio. Quisiera saber si hay voluntarios, voluntarias o dedocracia. Yo mismo. ¿Tu nombre? Chavarría. Ya, Chavarría. ¿Y quién más? Escuché dos voces, creo. Entonces, ¿Cómo? Chávez. Chávez, ya está. Muy bien. Bien, Chavarría, inicia por favor. Lees y nos dices al final cuáles son los extranjerismos que has podido identificar. Ya. Dado que ahora el restaurante es de mayor nivel, no podemos contratar cocineros amateur, sino buscar un chef y un barman adecuados. Además, ampliar la zona de valet parking. Ya está. ¿Cuáles son los extranjerismos? Restaurant, Ya. amateur, Ujú. chef, Ya. barman, Listo. parking. Ya, vale, parking. Listo. A ver, ¿cómo reemplazamos? Por ejemplo, restaurante. El restaurante, Ujú. dado que Solamente ahora le agrego la E. ¿Ya? es de mayor nivel, no podemos contratar cocineros. No sé qué es amateur. Nunca lo he escuchado. Dijimos de calidad. aficionados, principiantes. Ya, entonces sería contratar cocineros sin experiencia. Ya.
puede ser principiantes, ¿no? Ya. Porque sin experiencia. Ya está. Si Listo. no, Ujú. Si no no buscaron. buscar un cocinero. Ya. Y un cantinero, aunque creo que suena un poco cantinero, adecuados. Además, ampliar la Además, zona, ampliar la zona la zona de estacionamiento. Muy bien. Muy bien, Chavarría. Gracias, Miss. Listo. Aquí solamente para que no haya repetición nos convendría, ¿sí?, eliminar cocineros, ¿sí? Solo diríamos, ¿no? No podemos contratar principiantes, sino buscar un cocinero y un cantinero adecuado, ¿sí? Para evitar esa repetición, pues haríamos la palabra cocineros. Ya está, muy bien. Gracias, Chávez. Chávez. Aquí mismo. Listo. Cada vez los citadinos deben renunciar al confort. Por ejemplo, al salir de camping a zonas alejadas, son muchos los que se sienten atraídos por glamour de los deportes. La palabra el extranjerismo que encontré fue confort, Ujú. camping Ya. y glamour. Glamour, muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos reemplazar estas? Confort puede ser por algo Pues, cómodo, o sea, podríamos, ya. Deben renunciar a la comodidad, ¿no? Ya está. Por ejemplo, al salir de camping. al salir al campo. Claro. Ya. En este caso no hace referencia al lugar, sino que cuando nosotros vamos al campo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿O para qué vamos? Picnic. A salir Nos vamos de Acampar, De picnic. campamento, ¿no? acampar. Campamento, ¿no? Campamento. Ya está. Muy bien. Son muchos los que se sienten atraídos por glamour, bien, mis Perdón, ¿podrías repetirlo, por glamour favor? No. vienen a ser como lujos, o sea, algo así llamativo también puede ser, Ya. pero más Ujú. por lo atractivo de los deportes. Ya, por lo atractivo, ya. Lo atractivo. Por el encanto también puede ser, ¿no? Para no repetir atraídos y atractivo, podría ser por el encanto de los deportes, ¿no? Sí. Ya. Listo. Bien. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro sobre los extranjerismos, que los hemos visto no para cometerlos, sino para identificar y cambiar, ¿no? O evitarlos? ¿Sí? Podemos cambiar el orden, por ejemplo, ¿no? También podríamos reemplazar una palabra, ¿sí? Como hemos visto con los extranjerismos, y eso también va a tener que ver cómo, relacionar, ¿no? Nos va a tocar, por ejemplo, eliminar palabras para que no se repitan en un mismo párrafo, o concordarlos con los artículos que tienen cerca, ¿no? No puedo decir renunciar al comodidad, ¿no? Porque es una contracción de a más el, y en este caso es femenino, comodidad, ¿no? Entonces es a la comodidad. Ya está. Bien, chicos, como ustedes no tienen preguntas, yo les voy a hacer preguntas. ¿Sí? ¿Quién me puede decir? Citadino,
Ya. Citadino se refiere a alguien que vive en la ciudad. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Vivimos en la ciudad de Lima, somos citadinos. Cuando vives en el campo, en una zona rural, ¿no? O cuando vives en el campo eres del campo, eres un campesino, ¿no? Porque vives en el campo. Muy amable, Miss, gracias. Ya, listo. Ya, les estaba preguntando, ¿quién me puede decir en qué consiste el vicio del lenguaje del barbarismo? Millo, Ya, a ver, ¿tu nombre? Chavarría. Ya, bien, Chavarría. El barbarismo es cuando tú pronuncias, la pronunciación y la escritura está incorrecta. Ya, muy bien. Gracias. A ver, ¿quién me dice en qué consiste un extranjerismo? Yo, Ya. Cortés. Or- Es el uso de algunas palabras extranjeras que son para nosotros usados usualmente, que no se Ya. pueden definir o significar en el español. Al contrario, sería que sí tienen un equivalente en el español, ¿no? Ajá, pero o sea, no podemos así definirlo con una sola palabra. Por ejemplo, barman. Pero sí lo podemos definir con una sola palabra. Ahí está, cantinero. O Lo happy que les feliz. dije, ajá, lo que les dije, no va a ser extranjerismo cuando nosotros no vamos a tener un equivalente. En ese caso no es un extranjerismo, sino que es una palabra necesaria. Los extranjerismos son opcionales, ¿sí? Yo no tengo que usar happy para expresar que estoy feliz, ¿no? Puedo utilizar alegre, puedo usar feliz, puedo usar contento, ¿sí? Tenemos equivalentes en el español, ¿sí? Lo opcional, cuando es opcional, sí estamos hablando de extranjerismos. Cuando yo no tengo otra opción, no es un extranjerismo, ¿sí? Sí, Miss. Listo. Yes. Está muy bien, ¿sí? Es cuando tomamos prestado, ¿no? Términos de otro idioma. Dime, Pantaleón. Pantaleón. Hola. Ya. Bueno, me pides la palabra, Pantaleón. Creo que quizás tienes problemas con tu audio, porque no te escucho. Bien. Y ¿quién me dice en qué consiste la anfibología? A ver. Ya está, muy bien. Silvera me dice, la anfibología es cuando utilizamos frases u oraciones que pueden interpretarse de más de una forma, ¿no? Claro, cuando va a haber muchas interpretaciones o más de una interpretación, estamos hablando de anfibología. Y en ese caso tenemos que revisar la sintaxis o el cómo estamos organizando esas palabras para que se dé ese doble sentido, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos. Para que practiquen, les he colocado estas mismas oraciones en un foro, ¿sí? Está en el tema 8. En el tema 8, ¿sí? Logro 3, tema 8. Revisamos lo aprendido. Están esas 8 oraciones. Ustedes tienen que identificar cuál es el vicio del lenguaje que está presente y corregirlo, ¿sí? Y en practicamos, ¿sí? Les estoy dejando una encuesta, ¿sí? Una pequeña encuesta para que practiquen, ¿sí? Aquí les estoy dejando los pasos y lo que ustedes tienen que hacer es ingresar a este link, vinculan una cuenta de correo electrónico, ¿sí? Luego completan, solo les va a pedir 2 datos, su nombre y su fecha de nacimiento, ¿sí? Luego se va a aperturar esa encuesta.
resuelven la encuesta, al final les va a salir esta imagen, ¿sí? Que dice resumen o estadísticas, ¿sí? Bueno, dice resumen y abajito estadísticas, es a eso, ¿sí? Le toman una captura, ¿sí? Y luego lo copian aquí, ¿sí? O si no, pueden hacer también su consultación, una pregunta, porque ustedes van a tener acceso después de que terminen a las respuestas, ¿sí? Sean honestos, chicos, para que vean también cuál es el nivel en el que están, ¿sí? O qué les ha faltado profundizar, ¿sí? Si hay una pregunta, al final ven la respuesta y no les queda claro, también pueden tomarle screenshot a esa pregunta y me la hacen, ¿sí? ¿Por qué, profesora, es esta respuesta? No entendí, si lo podría explicar y yo se los amplío. ¿Sí? Ya que tienen en el tema 8, ¿sí? Tienen 2 actividades. Esas oraciones que ya les presenté como foro, y aquí también como foro está esta opción, ¿sí? Ustedes van a poder incluir una captura, una foto, ¿sí? De esta encuesta. Solamente que diga resumen, porque va a salir su nombre, y estadísticas, ¿sí? ¿Está bien, chicos? Igual acá tienen el instructivo, ¿sí? Y eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda o consulta? Si no, ya se pueden retirar e ingresar a su siguiente clase. Bien, ¿todo claro? Luego. Adiós, Hasta luego. Chao, chicos, cuídense mucho. Que tengan un Chao, excelente. cuídate. Chao, chao, chicos.